José Ramón. Ahora tenemos la ponencia que me parece sumamente interesante y que para mí habla de un antes y un después. Es decir, el plan de estabilización que se lanzó en el año 59 concretamente y de apertura del país abrió España a la modernidad. Tenemos un ponente especialmente preparado para hablarnos de esto, don José Luis Orella, y me gustaría conocer un poco tu opinión sobre la ponencia y el alcance que va a tener. Bueno, la ponencia es capital. Hemos hablado ya de la evolución económica en los años 40 y 50. Lo ha hecho Gonzalo Fernández de la Mora y lo hizo de manera magnífica, como acostumbra. Pero hoy vamos a hablar del agotamiento de ese proceso económico y de cómo se dio el salto primero a la estabilización que has mencionado del año 59 y después a una apertura que generó el desarrollo que transformó radicalmente España hasta el punto de que se habla del milagro español. Y José Luis Orella está plenamente capacitado para hablar de ello, por varias razones. Primero, porque su primer trabajo importante del año 2014, libro, habla precisamente de estos temas. Y luego, porque tiene una formación absolutamente extraordinaria, ex doctor en Derecho Político y en Historia Contemporánea, y además da clases en el CEU de Historia Contemporánea. Y además es un gran divulgador, constantemente en candelero, con lo cual nos va a deleitar, nos va a ilustrar y nos va a permitir conocer en profundidad qué pasó en España desde 1959 hasta 1975. Es un gran privilegio. Absolutamente. Un gran privilegio. Absolutamente. Pues nada, vamos a escuchar su ponencia. Estupendo. Muy bien, pues segunda parte. Me cabe el honor de presentarles a José Luis Orella. Pero incluso me cabe más honor de tener la oportunidad de escucharle desde aquí, o sea que le voy a ir con toda claridad. Porque el periodo al que se va a referir a mí me resulta apasionante como profesional y como docente. José Luis es profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo y es doctor en Historia Contemporánea por Deusto y doctor en Derecho Político por la UNED. Autor de diversos libros y artículos sobre la identidad foral vasca, la construcción de la sociedad civil católica en España. Ha realizado estudios comparativos sobre la formación de la sociedad contemporánea, comparando los países de centro y este de Europa con España, y ha publicado algunos libros. Historia del fascismo, en Almuzara, El terrorismo en la Europa del bienestar, en Dickinson, y La España del desarrollo, Valladolid, Garland Books. Y claro, sobre la base de ese conocimiento que él tiene y que nos va a desgranar, pues procedemos a empezar a disfrutar de sus palabras. Y nada más. Así es que muchísimas gracias por su presencia aquí, José Luis. Bueno, pues muy buenas tardes. Agradezco desde luego pues esta invitación y a todos ustedes que bueno, en esta tarde tan calurosa, ¿no?, en la calle, pues nos hayamos podido reunir aquí. Desde luego doy las gracias a la anterior conferenciante, ¿no?, por haberme puesto un poco la base, ¿no?, un poco sobre esta circunstancia. ¿Qué importancia tiene? Pues tiene importancia en dos aspectos la temática, principalmente a nivel de investigación. A nivel de investigación, cuando se trata un poco todo el tema de lo de las décadas de un periodo de la historia tan largo, como puede ser desde 1939 hasta 1975, habitualmente las investigaciones se suelen centrar principalmente en las primeras décadas. Son un poco como las más jugosas, son después de la guerra, y esencialmente se puede decir que reúnen muchas veces, bueno, pues los sentimientos, podemos decir, subjetivos de algunos investigadores, ¿no?, porque suelen ser las medidas, podemos decir, más de represión, son las cuestiones de racionamiento, es un poco lo que podríamos describir un poco como la España a blanco y negro, ¿no?, porque son los momentos de la Segunda Guerra Mundial, son los momentos de aislamiento internacional, ha desaparecido el comercio internacional por la situación de guerra, se vive una autarquía, etcétera, ¿no? Entonces, sobre eso hay muchísima bibliografía, muchos estudios de investigación, etcétera, ¿no? Sobre el segundo periodo, el que nos vamos a centrar un poco ahora, que es esencialmente un poco más que los años 50, los años 60 y 70, que podemos decir, pues muchos lo hemos vivido casi un poco de niños, todo ese periodo. Bueno, pues son periodos más a color, son los periodos de crecimiento, son los periodos, como bien se ha dicho, de desarrollo, ¿no? Son periodos que muchas veces cuando vemos igual películas un poco pues de
basadas en el cine español, pues casi son reportajes, documentales un poco de ese periodo. Curiosamente, entre comillas, son los periodos menos estudiados, porque claro, son casi periodos un poco como de éxito. Por tanto, claro, la investigación un poco de ese periodo, pues muchas veces, pues bueno, pues tiene complicaciones a la hora de investigarse, porque claro, estás precisamente viendo ese proceso de madurez, ese proceso de crecimiento, de desarrollo, de asentamiento, y sobre el cual uno no podría explicar lo que han sido los últimos 50 años. Tú no puedes mirar los 50 años que hemos tenido hacia el presente sin sustentarlos precisamente sobre los años de aquel momento, ¿no? Así que lo que vamos a intentar es un poco explicar de una manera un poco expresionista, bueno, pues cómo fueron un poco, bueno, dibujándose ese periodo, teniendo en cuenta el tiempo un poco en el cual estamos, ¿no? Si lo tendríamos que situar un poco en el terreno cronológicamente, un poco como cuando les hablo a los alumnos, que suelen ser todos bastante ayunos y alérgicos a las fechas, ¿no? No les gustan nada. Bueno, ¿qué fechas diríamos y el por qué, ¿no? Y así. Yo muchas veces les digo que no es que haya que aprenderse las fechas depende un poco del historiador, es un poco como la cocina con el cocinero, ¿no? Te pueden gustar muchas fechas, te gustan menos, pues bueno, pues depende de cómo tú cocines. Si te gusta echar más especias, menos especias, pues este se le va un poco con la pimienta negra, este le echa un poco más de cayena, bueno, pues depende un poco eso. Bien, yo voy a echar en el inicio un poco unas cuantas fechas para que podamos más o menos materializar. Luego ya vamos a ir ya un poco por las líneas temáticas. Las fechas. ¿Por cuáles iniciaríamos? Hombre, claramente hay una clara, ¿no? Que es 1953. ¿Por qué 1953? 1953 es como un antes y un después, es el acuerdo con los Estados Unidos, es el concordato con el Vaticano. Se puede decir que es como la ruptura del aislamiento internacional. Hasta 1953 es cuando estamos viviendo una España particular, un poco esa que muchas veces hablamos de España blanco y negro, ¿no? Alguna vez hemos visto casi incluso esa portada de los guardias civiles con un gesto duro, porque precisamente es una foto sacada a mala conciencia, les está pegando todo el sol, no saben los pobres casi dónde esconderse y están poniendo el ceño de todo el sol que les está pegando encima, y entonces, ¿no? Con toda la sombría, con todo el rostro duro y con todas las sombras que produce precisamente un poco ese gesto, ¿no? Podemos decir, es un poco esa etapa que termina en un momento en el cual nuestra imagen también es una imagen, se puede decir, muy negativa hacia el exterior. Por ejemplo, Oskar Lange, delegado de la República Popular Polaca, ¿no? O sea, el del gobierno de ocupación de los soviéticos en Polonia, habla en Naciones Unidas de que, bueno, hay que hacer una apelación a una intervención armada en España, porque España es un régimen fascista, es un régimen que vete a saber lo que oculta, tiene armas ocultas, y por lo que parece ellos pretenden hablar en la Asamblea Nacional de que en España puede haber científicos alemanes escondidos en una localidad de cerca de Toledo donde pueden estar haciendo armas secretas, ¿no? Diciendo como que igual el proyecto de la bomba nuclear alemana se estaría haciendo en Illescas. Estamos hablando de 1947-48, que podemos decir que si uno ahí de la zona dice, pero si eso es una fantasía, absolutamente, pero estaban provocando un objetivo político, ¿no? Que era precisamente la invasión de España. O sea, vemos un poco las situaciones, el abandono internacional que va a haber y por lo tanto también, bueno, la salvaguardia que se va a tener que desarrollar con un régimen de autarquía, que muchos por eso economistas dicen, pero si eso era un suicidio económico, vamos a ver, es un suicidio económico si tú eliges la opción de la autarquía. Otra cuestión es que no tengas más remedio para sobrevivir que intentar apostar por un modelo de autarquía durante la Segunda Guerra Mundial y luego durante un régimen de supervivencia hasta que tienes ya la oportunidad un poco de subsistir. O sea, no es una opción entre muchas, es la única opción que tienes, se puede decir un poco de supervivencia en aquel momento, ¿no?
y en el cual, bueno, tienes un aislamiento y empiezas a apostar por una diplomacia cultural. Por eso vienen las fundaciones del Instituto de Cultura Hispánica, vienen las fundaciones del Instituto Hispano-Árabe, etcétera, ¿no? Intentar, más o menos, a través de la cultura, ir conectando con muchos de esos países, ir creando lobbies. Nosotros somos de los países que habitualmente las cuestiones serias pues las usamos, que sorprende mucho a los extranjeros, porque los extranjeros cuando quieren hablar algo contigo dicen ven a mi oficina y vamos a tener un cuarto de hora de reunión, y nosotros cuando queremos hablar algo serio con esto dice déjate del trabajo, tienes un hueco a la comida, vamos a quedar a comer y lo hablamos. Entonces eso les sorprende muchísimo, pero no podíamos hablarlo en la hora de trabajo, no, porque estoy trabajando, como esto es importante vamos a hacerlo en la comida, ¿no? Entonces claro, en el primer plato le vas viendo cómo es, segundo plato más o menos vas intimando, y en el postre pues ya dices este ya es mío, ya podemos decir ya lo llevo ya a la negociación, ya que me interesaba a mí, ¿no? O sea, es todo un proceso, podemos decir, de elaboración de la negociación, ¿no? En el campo diplomático-cultural serán los cursos de verano. ¿Cómo podemos romper la imagen negativa de España? Pues trayendo a la gente que nos interesa, importante, a los cursos de verano. ¿Dónde son los cursos de verano? Santander, San Sebastián y Huelva. Anda, qué casualidad, ¿no? Los traemos con gastos pagados, en zonas playeras, muy buen clima, y cuando vuelven a sus países dicen España es una maravilla, ¿no? Vamos creando, por lo tanto, los grupos de presión, los lobbies a favor de España. ¿Cuándo se rompe esto? Como hemos dicho, en 1953, acuerdo con Estados Unidos, que le conviene por la Guerra Fría la situación estratégica de España, en una situación en la cual Europa ha quedado partida, en un rompimiento del frente en el caso de una invasión de las tropas soviéticas y sus aliadas, más o menos la República Federal Alemana no tiene profundidad, o sea, se llegaría casi en menos de semana y pico ya a la frontera con Francia, y los principales combates serían en Francia y en la zona de los Alpes. Por tanto, la península ibérica, Portugal y España serían la plena retaguardia sobre la cual podrían desembarcar las tropas americanas con los restos que quedasen de la Europa occidental para una operación, podemos decir, de reconquista o de reataque, o incluso de mantener en el Pirineo lo que sería ya la última frontera de lo que quedase de ese mundo libre, ¿no? Así que la península ibérica adquiría de esa manera una situación estratégica pues plenamente primordial, importante, y por tanto Estados Unidos tenía un gran interés en estar presente a través de sus bases, ¿no? De ahí que ya rompía, se puede decir, ese cordón internacional sobre España y permitía ya, con la llegada del embajador estadounidense, la llegada posteriormente ya del resto de los de la Europa occidental, ¿no? Un poco en ese aspecto. También ya el concordato del Vaticano, en el cual nos iríamos en otros aspectos, pero que también abrirá sus circunstancias. Por eso tendremos también, bueno, una sobrerepresentación de hombres procedentes de la acción católica en el Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Por qué? Porque los congresos de estudiantes católicos y de acción católica se habían encontrado pues con muchos belgas, alemanes, italianos, que ahora se habían dedicado a la labor política y pertenecían a los múltiples partidos democristianos, partidos de gobierno, los cuales estaban en la Europa occidental, ¿no? Así que si un diplomático español llegaba y se podía encontrar con un democristiano italiano, belga, francés, era la época del movimiento republicano popular, o alemán, pues claramente podía, hombre, pero si nos conocemos, nos vimos en la Confederación de Estudiantes Católicos en el Congreso de Paso a Romana de hace 10 años, y no sé qué, hombre, joder, es que ya con ese cambio que tenías no te hacía con esa calva y no sé qué. Entonces, bueno, pues ya podemos, se retomaban un poco las circunstancias y se mejoraba la imagen un poco de España. ¿Qué otras fechas hay que tener en cuenta? Una de las primeras fechas, se puede decir un poco de fractura, es el 1956, ¿no? Podemos decir la primera protesta estudiantil en San Bernardo, ¿no? Cuando se detiene a varios estudiantes que se han pegado con los del SEU, y resulta que hay que soltarlos porque casi todos los estudiantes rebeldes contra el régimen pues son todos hijos, pues de principales dirigentes. Dicen, caramba, ¿no? Pero es que
este es apellida Pradera, ¿no? Estos son hijos de Sánchez de Mazas, carajo, ¿no? Estos cómo los van a estar en el calabozo, hay que soltarlos a todos, ¿no? Entonces es donde empiezan, podemos decir, un poco las primeras protestas, ¿no? Y así, o sea que aquí vemos ya un antes y un después, es también donde a nivel, se puede decir, casi político, se termina lo que podríamos denominar como el periodo del caudillaje, ¿no? O sea, el liderazgo que ha tenido el general Franco como jefe de Estado, como presidente del gobierno, un poco a nivel personal. Ahora ya se ve la necesidad de un proceso de reformas, lo que pasa que hay diferentes indicaciones. Puede haber una reforma a través del partido, que será un poco los planes, los proyectos que desarrolle posteriormente José Luis Arrese, o un proyecto más bien que sería de potenciación de las instituciones un poco del Estado, que será lo que lleve posteriormente Carrero Blanco, ¿no? Así que van a ser un poco las posiciones, ¿no? Ahí, por ejemplo, bueno, uno de mis compañeros y también amigo, el profesor Álvaro de Diego, bueno, pues tiene uno de los libros en la editorial Actas, donde desarrolla precisamente un poco esa dinámica, esa partición, porque a pesar de que sea un régimen de partido único que nos parezca uniforme y homogéneo, no tiene para nada. Eso es un régimen muy plural donde nos podemos encontrar no solo falangistas de camisa vieja, de camisa nueva, sino nos encontramos carlistas, nos encontramos monárquicos alfonsinos, nos encontramos también algunos que se van acercando ya al liberalismo, vamos teniendo también regionalistas antiguos de la Lliga, que tienen su representación, siempre tuvieron más o menos algún ministro, más o menos, o sin cartera, o presidiendo el Consejo de Economía Nacional, y por lo tanto siempre con una ligera presencia. Hubo, desde luego, por ejemplo, en Pontevedra, representantes del galleguismo de la derecha que se habían sumado durante la Guerra Civil. O sea, tienes una pluralidad, por lo tanto, de gente. También hay democristianos procedentes del sector católico que ya se van haciendo en las nuevas generaciones ya propiamente democristianas, y cada uno tiene sus cuotas de poder, su representatividad, y por tanto lo que hace el jefe del Estado es más o menos dirigir casi como un árbitro de orquesta las diferentes porciones, más o menos estas pluralidades un poco existentes un poco en este ámbito, ¿no? Un poco así. Así que dentro de la aparente uniformidad y homogeneidad del régimen es más plural de lo que parece, y en realidad es toda una coalición de todos los diferentes familias políticas existentes en lo que había sido el mundo de la derecha desde la Segunda República, en unos ámbitos bastante más amplios de lo que aparentemente muchas veces conocemos, ¿no? O sea que había una pluralidad bastante extensa en ese sentido. Bien. A partir un poco de estos años, ¿qué otros hechos tenemos que tener en cuenta? Claramente uno decisivo, y que es el que verdaderamente ejerce de bisagra, que es 1959. 1959 es el plan de estabilización, ¿no? Es el plan, por lo tanto, un plan duro, es un plan en el cual abren las circunstancias ya por fin, un poco gracias a esos acuerdos previos con Estados Unidos y la llegada de asesores internacionales a créditos de instituciones internacionales. Hay también una limitación del gasto público, hay una reforma fiscal que provoca, por tanto, ya el fin del endeudamiento, y hay una elevación de tipos de interés y una congelación también de salarios. O sea, es un año duro, son unos años en los cuales ahora se va a producir también unos cambios sociales. Hasta este año ha sido la gran riada, la gran salida, ¿no?, de migrantes españoles que han partido a la República Federal Alemana, y que posteriormente va a ser ya casi el caso contrario. No es que no salgan ya españoles, que muchos de los que se fueron a Francia o la República Federal Alemana a reconstruir los países después de la Segunda Guerra Mundial, resulta que van a volver por las circunstancias de crecimiento que va a tener España un poco en aquel momento, ¿no? Así que a partir del 59 se produce un poco ese cambio. Y este cambio hay que irlo estudiando en diferentes factores. Uno de los grandes instrumentos son los planes de desarrollo. Los planes de desarrollo tienen una capacidad de movimiento, de instrumento, de crecimiento económico
propiamente con un protagonismo absoluto, no. Se desarrolla gracias previamente un poco a la experiencia que había tenido anteriormente. O sea, los planes de desarrollo consiguen un gran, podemos decir, valga la redundancia, un gran incremento, un gran desarrollo económico, pero gracias a la base que ya se encuentran de los años anteriores, esencialmente del INI, ¿no? Del Instituto Nacional de Industria. Gran parte de ese mundo empresarial público que se ha ido instalando, que ha ido creando, ¿no?, toda una red primera industrial muy complementaria de lo que habían sido nuestras islas un poco industriales de capital privado, como era Vizcaya, como era Barcelona, como era el mundo minero de Asturias, un poco las tres islas un poco en ese ámbito. Ahora resulta que se habían conseguido desarrollar algo gracias esencialmente a aquella política de Suances, un poco con el desarrollo del Instituto Nacional de Industria, que había llevado un poco con esa economía de alpargata, de grandes restricciones de los años 40-50, bueno, todo un proceso de creación de tejido industrial público sobre el cual va a poder asentarse los planes de desarrollo, va a encontrar un capital humano también procedente de esa formación profesional procedente del capital público, que va a poder ahora ya independizarse, formar el mundo de pymes que va a desarrollarse y va a crecer en torno a los planes de desarrollo. Los planes de desarrollo van a ser 4, aunque únicamente se van a desarrollar 3, ¿no? El primero del 64 al 67, que es en el cual esencialmente, bueno, va a cobrar fuerza, bueno, pues se van a desarrollar ciudades como Huelva, Burgos, Vigo, La Coruña, Valladolid, Zaragoza y Sevilla, ¿no? Entonces vemos claramente cómo los planes de desarrollo intentan más o menos evitar, ¿no?, esa diferenciación regional existente y cómo intenta provocar, desde luego, bueno, evitar un poco esos vacíos y aunar y favorecer que, si ya existía en Vizcaya y Barcelona un poco unos núcleos fuertes, ir multiplicando, ¿no?, los polos un poco en otros ámbitos, ¿no? El segundo plan, que será del 68 al 71, aunará, incrementará las segundas fases un poco de este primer plan, pero ahora cogerá e integrará también las ciudades de Granada, Córdoba y Oviedo, ¿no? Entonces vemos también un poco toda esa particularidad, ¿no? Y así. Vemos, por ejemplo, la complementariedad, ¿no? Por ejemplo, Oviedo, famosa por su universidad laboral, ¿no?, una de las más primigenias, modélicas un poco en la formación profesional, rápidamente pues se le adjunta un polo de desarrollo para que pueda absorber esas promociones, ¿no?, de nuevos trabajadores que se estaban forjando un poco allí. Ya la tercera será la del 72 al 75, los últimos años ya serán casi inoperativos. Y el cuarto plan, que era del 76 al 79, pues bueno, pues está sencillamente escrito, pero fue suspendido y nunca fue aplicado, ¿no? Así que vemos un poco todo ese proceso. ¿Por qué se desarrolló esta línea de planes de desarrollo, que es un poco un plan en el cual se combina casi como en economía mixta, ¿no? Como vemos, es una indicación del Estado que favorece la intervención en las inversiones extranjeras, permite también un poco ese maridaje con el capital privado propiamente español, pero también de la misma manera, bueno, pues fomenta, ¿no?, el que las empresas públicas españolas puedan un poco aunar, ¿no? Es también el modelo de la época, ¿no? O sea, ahora hay historiadores, quizá porque los historiadores somos un poco ajenos, ¿no?, al mundo económico, ¿no?, y no estamos tan arraigados un poco en ese ámbito, salvo excepciones. Podemos encontrar pues algunos historiadores, esencialmente algunos con alguna visión pues más política, que intenta, bueno, se podía haber hecho mejor, ¿no? O sea, el crecimiento podía haber sido mayor, ¿no? Estamos hablando de un crecimiento en los años 60-70 del 7,5, únicamente superado por Japón, y creo que en aquel momento ni siquiera por la República Federal Alemana, que no llegaba al 6. Y dicen que si hubiéramos optado de otra manera, hubiera sido el crecimiento mayor. Yo lo pongo mucho en duda, esencialmente con
con personas que pertenecen a mi gremio y que carecen de una formación económica, ¿no? Un poco en ese sentido. Pues, vemos claramente un poco por dónde van los tiros un poco en esas circunstancias, ¿no? Y así. Por lo tanto, es un modelo de dónde se saca, es un modelo que nace en España, no es un modelo que se ha visto que se empieza a aplicar con éxito en Francia. En la Francia, se puede decir, de la reconstrucción, esa primera Francia de Gaulle, que luego ya es la de la Cuarta República, y que luego ya de Gaulle llega para instaurar la Quinta República en 1958, los planes de desarrollo se habían desarrollado allí. Una Francia que, bueno, está intentando vender esa imagen todavía un poco de potencia, se ha colado un poco entre la galería como país vencedor, un poco dentro de los aliados, con Gran Bretaña, con Estados Unidos, ha conseguido colarse un poco allí, ha intentado mantener su imperio colonial y le ha salido la derrota de Dien Bien Phu en Indochina, y tiene todo, en aquel momento va a ser todo el estallido de la guerra de Argelia, de la independencia de Argelia, con todo lo que va a significar, pero Francia está intentando mantener más o menos su estatus un poco como de potencia, ¿no? Los planes de desarrollo, por tanto, que ha desarrollado Francia en aquel momento, que ha incrementado, que posiciona a Francia más o menos ralentizando un poco su pérdida como potencia, es un modelo para una España cercana, vecina, para ese proceso de crecimiento, teniendo en cuenta que en aquel ámbito la República Federal Alemana también ha apostado por la economía social de mercado. Son los estados de bienestar, por lo tanto se apuesta por una economía capitalista, pero en la cual el Estado también es un fuerte protagonista, que no está de una manera pasiva, está de una manera activa, ayudando a la inversión, ayudando, podemos decir, a la iniciativa privada, ¿no? Se va creando, por tanto, mutuos intereses en esos ámbitos. También en Italia se está proyectando un poco en ese sentido, así que cuando se desarrollan ahora críticas al modelo económico del milagro español en aquel momento, bueno, ojo, porque en Francia, en Italia, en la República Federal Alemana, que no se critican, era el mismo modelo. O sea, por eso tanto el mundo socialdemócrata como el mundo democristiano más o menos tenían el mismo modelo de Estado, aunque con ideas distintas, ¿no? En España más o menos se está llevando a su manera también un modelo bastante similar a través de los planes de desarrollo, ¿no? ¿Cuáles van a ser los caballos de batalla? ¿Cuáles van a ser, se puede decir un poco, esos caballos que van a tirar, ¿no?, un poco de la cuadriga del desarrollo español? Uno de ellos principalmente va a ser la industria del automóvil, ¿no?, uno de los últimos elementos que nos queda ahora, y ya veremos si consigue sobrevivir a la ofensiva de los coches eléctricos, ¿no? Se puede decir es uno de nuestros últimos pulmones económicos que nos queda de esa época, ¿no? Casi parte de las ciudades que hemos hablado anteriormente, casi las podemos hablar, si decimos Vigo, Valladolid o Zaragoza, pues rápidamente algunos dirían, pues estás hablando de Citroën, estás hablando de Renault, estás hablando de General Motors, o sea, porque casi esas industrias han construido perfectamente, bueno, pues casi han sido el pulmón económico a nivel local que han vivido estas ciudades de todo, ¿no? No se puede hablar de Valladolid y de Palencia sin la industria del automóvil, no se puede hablar de Vigo sin la ciudad del automóvil, o no se puede hablar tampoco de Zaragoza un poco en ese ámbito, ¿no? O sea, vemos, aparte luego, bueno, pues de nuestra SEAT, en aquel momento todavía nacional, en Barcelona, en el ámbito de Pamplona, aquella por unas circunstancias, se puede decir, especiales, ¿no? Y así porque López Bravo decidió poner el polo de desarrollo en Burgos finalmente, y al final, bueno, pues el de la Hispano-Suiza puso la fábrica de coches en Pamplona, porque un hermano suyo había muerto en la guerra civil en los brazos de un combatiente nacional, y resulta que ese combatiente nacional en ese momento era Miguel Urmeneta, el alcalde de Pamplona, ¿no? Persona claramente y conocida su militancia en el Partido Nacionalista Vasco, que el 18 de julio partió voluntario como Requeté, luego fue voluntario en la División Azul y posteriormente va a ser alcalde de Pamplona en los años del desarrollo.
No ha sido equivocación, había sido militante del PNV, o sea, también hubo militantes del PNV dentro de la España del momento en cargos de responsabilidad. Entonces vemos un poquitín ese tipo de circunstancias, ¿no? Bien, aparte de la industria del automóvil, que todavía podemos ver que es uno de nuestros pulmones, tenemos también la industria naval. Es esa época en la cual nuestra marina mercante es la primera del mundo y nuestra industria pesquera es la tercera del mundo. Es cuando nosotros estamos pagando muchos favores a los países hispanoamericanos. Por ejemplo, en Argentina, después de la ayuda que nos habían desarrollado en los años 40, les vamos devolviendo en barcos pesqueros, incluso en enseñanza a muchos de sus marinos para que puedan desarrollar ellos una industria pesquera en sus costas, ¿no? El mundo hispanoamericano es un mundo de grandes riquezas pesqueras, pero resulta que no explotaban sus amplios recursos, ¿no? Entonces nosotros vamos a intentar un poco potenciar esos, venderles flotas pesqueras e intentar incentivar el aprendizaje de poder desarrollar un poco también toda esa labor, ¿no? Cuando escribí el libro de la España del desarrollo, una de las cartas que me hicieron gracia era precisamente del fundador de Sener, ¿no? La gran compañía de ingenieros, ¿no? La carta era una carta en la cual le pedían por favor si podían en los astilleros de Sestao construirle un par de barcos, y decía, mira, en Sestao es imposible hasta dentro de 10 años, si quieres te hago una carta de recomendación, y como soy amigo de López Bravo, y así, a ver si López Bravo te mete en los astilleros de Puerto de Santa María y te hacen los barcos en 2 años. Yo te hago la carta de recomendación, si tienes suerte, vamos a ver, esa es la España del momento. O sea, se necesita una carta de recomendación para que pueda entrar tu pedido en uno de los astilleros, porque tenemos los astilleros hasta arriba y está la gente trabajando por turnos y dice, es que no hay manera, ¿no? Trabajos además con tecnología, que aquí ya nos iríamos, y digo, bueno, pero un barco de marina mercante, bueno, es competitivo, pero nosotros en marina mercante y la construcción, que se nota que estamos en vanguardia, por ejemplo, con nuestras fragatas de la Armada, en ese momento, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo los petroleros, por ejemplo. Entonces, si Estados Unidos tiene una industria extractiva de primera tecnología y los árabes tienen los pozos de petróleo, ¿cómo nosotros nos vamos a meter allí? Pues nos metemos con el transporte, ¿no? Nosotros sí tenemos barcos que podemos trasladar esto a las refinerías, ¿no? ¿Y dónde están las refinerías? Hombre, pues si usted las construye en España, nosotros traemos los petroleros con el petróleo hacia España, transformamos el petróleo aquí y ya lo distribuimos por Europa, ¿no? Por eso nuestras refinerías están mayoritariamente en la parte meridional española y además muchas de ellas perteneciendo a compañías en aquel momento estadounidenses, ¿no? Y así. Y una en Algeciras, que también tenía además una imagen política en ese aspecto, ¿no? ¿Qué imagen política? ¿Por qué en Algeciras tienes que poner una refinería con un puerto y por lo tanto crear toda una especie de polo de desarrollo allí? Pues para que vean los gibraltareños que los andaluces no son unos muertos de hambre, que tienen su trabajo y tienen una imagen de desarrollo económico allí y que tengan, por lo tanto, la ambición, caramba, si fuéramos españoles, fíjate cómo estaríamos nosotros viviendo. No hemos visto, tampoco se ponían las cosas, sino que tenían también un cariz político para romper muchos estigmas, muchas imágenes y, por lo tanto, conseguir de esa manera objetivos políticos también en el futuro. Hemos hablado del automóvil, hemos hablado de la industria naval, otra va a ser claramente toda la petroquímica, la industria química, ¿no? Toda la industria química que tenía una base importante, muy vinculada a la industria textil catalana en aquel momento y que luego va a tener, bueno, pues también un cariz muy precisamente de gran desarrollo, precisamente con todo el avance de nuestra agricultura moderna, como hemos visto en la conferencia anterior, transformada ya en un mundo comercial. Hemos visto un poco todo el proceso de desarrollo muy bien contado ahí por mi antecesor. Si lo vinculamos además ahora con todo el mapa que el CSIC va a desarrollar y que muchas veces produce esas novedades que nosotros podemos ver. Dice, caramba, es que los mangos
súper caros trayéndolos de Perú. Al año siguiente ya tenemos mangos baratos producidos en España. ¿Y esto cómo es posible? Porque el CSIC tiene fotografiado todos los territorios de España con todos sus climas, con todas sus particularidades, y por lo tanto nuestro campo agrícola relacionado con el mundo científico rápidamente dice, mira, en esta zona exclusivamente es donde se puede plantar kiwi, se puede plantar mango o cualquier otro tipo de artículo que tú me traigas de alguna parte del mundo, es lo más parecido a su lugar de origen. Y resulta que empiezas a producir, bueno, una agricultura, una ganadería de alto contenido, se puede decir comercial, de exportación, convirtiéndonos también en una potencia en ese ámbito, ¿no? Entonces vamos viendo un poco estas circunstancias. Bien, si tenemos todo este desarrollo industrial, muchas veces decimos, ¿y cuántos contratos? Bueno, yo no me gusta hablar de contratos, sino de empleo, ¿no? O sea, puestos de trabajo seguros, o sea, en los cuales tú podías entrar con 18 años, salir con 60 años y jubilarte, o sea, un puesto de trabajo de verdad, no un contrato que te contratan y a los 3 meses te vas allí. Más o menos, o sea, puestos de trabajo para poderte jubilar se van a crear en estos años 60, se calcula como cerca de 3,5 millones, ¿no? Estamos hablando de que casi 2.300.000 españoles son los que abandonan el campo buscando, con la mecanización un poco del campo, unas nuevas optativas. No se tienen que ir a Alemania, no se tienen que ir a Suiza, no se tienen que ir en Francia. Las ciudades, los polos de desarrollo van a absorber toda esta marea humana, e incluso hay más puestos de trabajo todavía de la gente que va a llegar, y por eso va a haber tanta repatriación también de migrantes españoles que van a volver precisamente a España en aquel momento, ¿no? O sea, empleos claramente estables. Claro, esta llegada también va a provocar otra motivación. Tú acabas de producir todo un éxodo rural en dirección a las ciudades. ¿Y eso qué significa? Que añades otro caballo a la cuadriga. ¿Cuál es ese otro caballo a la cuadriga? Claramente la construcción. Entonces acabas de meter la construcción con todas las consecuencias. Claro, necesitas lo que ahora todo el mundo dice, bueno, las viviendas sociales, ¿no? Pues claro, las viviendas sociales que hay que construir, Arrese estuvo en el Ministerio de Vivienda como arquitecto que era, Vicente Mortes, quizá uno de los de este periodo de los años 60, de los que más llegará a construir, no sé si calculan, no sé si son 2,5 millones de viviendas, más o menos hacía en torno a 250.000, 300.000 al año, ¿no? Creo que si en aquel momento se hacían con los medios de entonces ese volumen, pues ahora, vamos, ¿no? Se podrían hacer casi 500.000 al año, y en 4 años casi teníamos ya cubiertas todas las deficiencias, ¿no? Bueno, me callo, ¿no? Y así, entonces más o menos vemos un poco esa particularidad de, claro, estás tirando de cemento, estás tirando de ladrillo, necesidad de mano de obra no especializada, también de especializada, multitud, por ejemplo, de todas las promociones de arquitectos del momento, o sea, estás tirando de todo, ¿no? No solo a nivel de vivienda, sino que además, al ser gente joven que se casa y va creando con sus puestos de trabajo las familias, empiezas a desarrollar la necesidad de escuelas, de bibliotecas públicas, de ambulatorios, o sea, ya es todo el tejido social. Claro, es la aparición de la seguridad social, pero también la seguridad social en pleno crecimiento. Son nuestras ciudades sanitarias, son los grandes hospitales, ¿no? Entonces, claro, tienes también un gran desarrollo a nivel público, a nivel educativo, a nivel sanitario, que va acompañando todas estas circunstancias. En todo barrio que se crea necesitas una escuela, necesitas una biblioteca pública, necesitas una oficina municipal, necesitas un ambulatorio, y todo eso hay que construirlo, y todo eso demanda también enfermeras, demanda médicos, demanda maestros, etcétera. O sea, la absorción y el empleo público también se multiplica, ¿no? Podemos decir el empleo público, si nos vamos un poco a esta época, para que algunos digan, claro, es que como se notaba que estábamos en un estado que abarcaba todo, ¿no? Y así, más o menos el empleo público, los funcionarios eran en torno a 500.000. Ahora estaremos en torno a los 3.100.000, 3.200.000, ¿no? Entonces podemos decir un poco esa particularidad, ¿no? Y así. Entonces, bueno, pues vemos un poco toda esa afluencia, toda esa demanda un poco existente, un poco en todos los ámbitos.
ahí con los crecimientos, la necesidad, la reivindicación un poco de todos los servicios sociales y las infraestructuras, la creación, por lo tanto, de carreteras, de mejores vías. No solo ya, podemos decir vehículos pesados, todos los camiones, de fabricación privada como Barreiros o de fabricación pública como Pegaso, con un poco la pugna, la rivalidad que van a tener, sino también la particularidad ya de los automóviles para las propias familias, lo que les da también la particularidad de poderse extender, poder vivir en zonas más lejanas y luego claramente poder disfrutar gracias a la paga de verano, ¿no?, que creo que se llamaba del 18 de julio, pues poder disfrutar de las vacaciones, ¿no? Entonces, claro, es cuando se empieza a desarrollar también todo el Mediterráneo turístico, ¿no?, y los archipiélagos. ¿Y aquí cómo se consigue? Pues bueno, aquí vamos a meter un poco también el tema cultural. Muchas veces cuando se habla, es que claro, la cultura no da para comer. Pues depende, ¿no? Está la industria del cine. Bueno, la industria del cine produce unas incongruencias bastante especiales, ¿no? ¿Cuáles? Cuando McCarthy en Estados Unidos decide poner las listas negras de los guionistas, hay mucha gente, porque Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, podemos decir, se les trufó todos los servicios de gente que va a colaborar luego en los servicios de inteligencia soviéticos. Por lo tanto, tienen que hacer una gran limpieza y no saben casi ni por dónde empezar, ¿no?, porque lo descubren cuando la Unión Soviética casi, pues a los 3 años ya tiene la bomba atómica, gracias precisamente al espionaje, ¿no? Entonces se va a prohibir a muchísima gente la posibilidad de trabajo. La gente vinculada al mundo del cine para poder trabajar se va a ir a Europa. Para poder ahorrar costes hay que buscar zonas de un clima cálido. Todo el mundo quiere ir a Italia, pero Italia los costes son altos, se van a venir a España. Así que curiosamente la gente que no puede trabajar por sus simpatías izquierdistas en Estados Unidos, que es una democracia, vienen a España, que es un régimen autoritario, porque en España sí pueden trabajar. Entonces aquí es donde van a venir y por eso es el traslado de Hollywood a España. O sea, la gente que no puede trabajar en Estados Unidos va a venir a trabajar aquí. Por eso si uno empieza a ver muchas de las personas famosas que vienen en esta época a España, resulta que dices, bueno, ¿y en la guerra civil a qué medios estaban vinculados? Caramba, si eran todos prorrepublicanos, sí. Entonces esto. Así que, bueno, sí, siguiendo, ¿por qué he metido lo del cine? Bueno, he metido lo del cine porque el cine va a producir dos cosas. Una, el cine va a crear un montón de servicios técnicos alrededor. Más o menos las compañías de cine van a crear en torno entre 20 a 30.000 puestos directos de trabajo. Dos, las actrices cuando vengan aquí, las más famosas, Ava Gardner, Rita Hayworth, etcétera, pues como todas las mujeres dicen, ¿y yo qué me he visto? Es el inicio de la industria de la moda en España. Y pues Balenciaga ya está en París, Balenciaga está en París, pero Pedro Rodríguez está en Valencia. Y Pedro Rodríguez es el que va a empezar a vestirlas y van a empezar, por lo tanto, la industria de la moda empieza a utilizar a Audrey Hepburn, a Rita Hayworth, empieza a utilizar a las artistas de Hollywood como maniquíes vivos de la moda española. Y por lo tanto, toda la prensa rosa que la saca a ellas cuando van a Chicote y salen luego con las capas de toreros a torear a los taxistas de la Gran Vía, y así están trasladando la fama de España para allí. Van a ser los atrayentes del turismo para España. Así que el mundo del cine nos proporciona el cine de la moda, y resulta que la moda con su estilo nos va a traer el turismo. De ahí que el turismo potencie luego otros ámbitos como sea el mundo de los toros. Por eso los que sean igual taurinos y que sepan de toros, dicen, el cordobés no sabía torear Ordóñez, sabía Paco Camino, pero el cordobés nada. Pero el cordobés tiene la medalla del mérito al turismo, como también la tiene Dalí. Los artistas pueden vivir. ¿Por qué pueden vivir? Porque en cada barrio se pone una sucursal bancaria de los 7 bancos. Los cuadros que se ponen de la época son todos reales de los pintores. Los pintores no dan abasto. Dice, es que tengo el Hispanoamericano, el Banco Central, me han encargado varios cuadros para sus sucursales.
Y las sucursales entonces tenían igual 2, 3 cuadros de firma pagados. Por eso uno de nuestros, podemos decir, nuestras grandes reservas, o sea, si caería una bomba atómica, espero que no, pero si tenemos que montar otro museo, necesitamos un museo más en Madrid. Solo tendríamos que sacar los fondos que tienen nuestros bancos y tenemos para hacer 4 museos del Prado con los fondos que tenemos metidos allí. Y hay Dalís, y hay Zubiaurres, y hay de todo tipo. Entonces, como vemos, el plan de desarrollo no es solo pura economía, es una transformación social, es también, podemos decir, alimenta todas las ramas un poquitín de ese aspecto. Esto va a tener también una clarividencia, por ir finalizando, política exterior y política interior. En política exterior, claramente por la situación política vamos a ir a tener como una base mínima de países que siempre nos potencien. ¿Quiénes? Países iberoamericanos, excepto Cuba, que tenemos relación, y va a ser una relación un poco especial, y México, que nos reconoce a España. Todos los demás países van a tener una relación muy especial con nosotros. Y desde la época, esencialmente, de López Bravo como ministro de Exteriores, ¿por qué hablo de López Bravo? Porque López Bravo es el que va a poner una costumbre nueva en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Todo el mundo que tenga tratos con el mundo de la diplomacia dice, es un caballero, es un gran señor, caramba, pero parece un comercial de empresa, solo le interesa si eres empresario. Bien, esa imagen viene desde López Bravo. Los embajadores españoles se transforman en los grandes comerciales de la industria española. Hay que buscar mercado, y el mercado va a ser el mundo hispanoamericano. Y, por ejemplo, hay foto de López Bravo con Salvador Allende. Salvador Allende, tengo la economía hundida, necesito el apoyo de España, aunque sea por hispanidad. ¿Ustedes me darían tecnología para poner una central nuclear? 11 de septiembre de 1973, acabó ni central nuclear ni nada, pero, ojo, esa foto existe. O sea que vemos como todos los países van buscando una España del desarrollo, cursos de formación profesional a Bolivia, Paraguay, etcétera, otros países a otros niveles. Los países árabes, lo mismo. El primer jefe de Estado que rompe el bloqueo internacional es el rey de Jordania, que entró por La Coruña, el rey Abdullah, y por lo tanto rompió por ahí. Claro, la relación con los países árabes, la relación con los países iberoamericanos nos da unas relaciones de 35 países que siempre van a votar a favor de España en todos los motivos. Tenemos ya una base, luego ya se pueden añadir unos más o menos, pero tenemos 35 que van a estar siempre a por todas. Vemos un poco cómo la economía va montando. Si algunos esperan, ¿y cómo conseguimos los contratos? Gracias a los institutos de cultura. Decimos, pero ¿cómo un almirante tailandés nos puede comprar 2 fragatas a los españoles si no sabe ni dónde está España? El almirante tailandés sabe perfectamente, porque 20 años antes era un guardia marina que en ningún país lo admitían y estudió el Marín. Y cuando volvió a Tailandia, su mujer era de Pontevedra. Cuando él llega almirante y ministro de la Marina en Tailandia, dice, las fragatas se compran en España. ¿Pero tú sabes dónde está España? Sí, todos los días lo sé cuando llego a mi casa. Mi mujer era allí. Entonces, vemos la relación del mundo de la cultura, la relación del mundo exterior, es la relación que luego florece en los años 60-70 y un poco todo eso. Y ya, por meternos lo de interior y ya finalizar, podemos decir, también es un poco modelo de aperturismo en ese sentido. ¿En qué aspecto? Hay un modelo clave, ¿no? Por ejemplo, pues está Ángel López Amo, que es uno de los hombres que va señalando ya el poder político y la libertad. Va marcando un poco como el régimen sucesor del general Franco tiene que ser una monarquía social. Ahí es donde empieza, podemos decir, a compaginarse todo lo que es el modelo, se puede decir un poco de monarquía, pero como digo, con un apellido, monarquía social, un poco en ese aspecto, ¿no? Y entonces, a partir un poco de esos años, es cuando se empieza a ver ya unos aperturismos y, por ejemplo, sencillamente, si haremos una pregunta y dijésemos, es que en la época de entonces se perseguían los idiomas, y dijésemos, bueno, ¿cuándo se inaugura la primera Ikastola? La primera Ikastola se inaugura en 1958, no en 1961. La época de los 60 es cuando se abren todas las Ikastolas, en los años 60.
Por eso son las épocas de las grandes inauguraciones de Mondragón, todas las fábricas cooperativas, se pone Ongi Etorri Franco, o Visca Franco en Lérida, etc. Entonces, vamos a ver, no estaba prohibido, es en esta época. Entonces, claro, en esta época empieza a haber, y por eso, cuando nace ETA en el año 59, y estamos llegando a los últimos años, los años de plomo, que son los primeros de la transición, uno de los asesinados, por ejemplo, José María Araluce. ¿Qué importancia tiene José María Araluce? Es el presidente de la Diputación de Guipúzcoa, forma parte del Consejo del Reino, es uno de los miembros de Unión Nacional Española, el partido donde estaba, por ejemplo, Gonzalo Fernández de la Mora. Es un foralista, o sea, lo que denominaríamos como un basquista. ¿Qué importancia tenía Araluce? Araluce es el que podía atrapar ese sentimiento de decir, se puede ser vasco estando dentro de España. Tenemos un régimen descentralizado a nivel de diputación, pero somos claramente españoles. Ahora sabemos el porqué de su asesinato. ¿Qué va a pasar con la campaña de terror organizada? Eso, que todo ese segmento que se ha ido fabricando en los años 60-70 se refugia en el PNV. El PNV en el año 77 saca en torno a un 30% de los votos. 2 años después está en el 40%. Vemos el desplazamiento claro de una gente que dice, yo no quiero problemas. El 60% de los concejales del movimiento en Cataluña se integran en Convergencia Democrática de Cataluña. O sea, vemos, podemos decir un poco las supervivencias, las búsquedas. Y en Cataluña hay que recordar también que en ese momento, ahora espera que no me viene el nombre, sí, Joaquín Viola, el que había sido el último alcalde de Barcelona, pues el Ejército Popular catalán le adosó una bomba que lo mató a él y a su mujer. Grupo terrorista que desaparece en extrañas circunstancias y que luego aparece un grupo nuevo con los mismos integrantes llamándose Terrayure. Sabemos, por lo tanto, la decapitación de los movimientos que tenían una misión. Y finalizo ya con esto. Si Francia con De Gaulle desaparece la Cuarta República y se inicia la Quinta República, en España, del mismo modo que a nivel económico, más o menos se siguió, se intuyó los planes de desarrollo para, podemos decir, fortalecer, convertir a España en una potencia económica, la 9ª potencia económica para algunos, si hubiéramos entrado como potencia nuclear armada, hubiéramos sido la 5ª en el aspecto armado, pues resulta que a nivel político se puede decir que el modelo político de transición, en el caso de que los tecnócratas hubieran estado en el poder, era el modelo de la Quinta República, solo con una particularidad, que el presidente de la Quinta República no lo podías votar, porque era un presidente coronado, con los mismos poderes que el presidente de la Quinta República. Entonces, a partir de aquí, ya podemos pensar, ¿y eso cómo no ha sido posible? Eso ya lo dejo al arbitrio, porque ya no es mi labor de historiador. Muchas gracias.